Saludos coleccionistas, bienvenidos a otro vídeo de Legends Team Up, un vídeo en el que, como ya habrán visto por el título, nos vamos a centrar en las figuras del UCM, es decir, del universo cinematográfico de Marvel. Porque, bueno, en los últimos años ha habido una serie de cambios con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en las figuras del cine. Y parece que este año 2026 va a ser otro punto de inflexión muy importante en lo que a estas figuras se refiere, con lo cual pues he pensado que sería una buena ocasión para dedicar un vídeo a cómo va a ser este 2026 de cara a las figuras que vamos a tener y cómo posiblemente vayamos a tener un pequeño cambio de paradigma en lo que ya vamos viendo en los últimos años en cuanto a estas Marvel Legends. Así que quédate con nosotros porque empezamos este análisis después de la cabecera. Para entender del todo qué es lo que vamos a vivir este año, los cambios que va a haber y hacia dónde nos dirigimos, siempre que hago este tipo de análisis me gusta partir de otra premisa anterior, que es de dónde venimos. Creo que es inteligente ver un poco la situación en la que hemos estado, en la que estamos ahora, para poder hacernos una idea de lo que está por venir. Así que hablemos brevemente de cómo ha sido pues la salida de figuras del UCM habitualmente por parte de Hasbro en lo que a Marvel Legends se refiere. Ya de un tiempo a esta parte nos pudimos acostumbrar a que cada estreno cinematográfico de Marvel Studios estuviera acompañado de una wave propia. Una wave que, por lo general, sobre todo en los orígenes, pues tenía una combinación de figuras de la película y figuras del mundo del cómic, habitualmente relacionados con el personaje en cuestión de la película, e incluso una pieza buff que podía ser pues bien de la película o bien de los cómics independientemente. Esto lo empezamos a vivir a partir de 2014, cuando nacieron las Infinity Series de Marvel Legends. Previamente es verdad que no era habitual la salida de figuras cinematográficas, pero desde que con la película de Soldado de Invierno y Iron Man 3 empezamos a vivir este tipo de waves, pues nos fuimos acostumbrando pues a eso. Cada película por lo menos una wave, incluso a veces hasta dos waves. Lo vivimos con Civil War, por ejemplo, y también con películas pues como Endgame, ¿no? Donde veíamos pues ese par de waves que, ya digo, insisto, combinaban figuras de cine y figuras de cómic, pero que por lo general, oye, funcionaban bastante bien. Sí que es verdad que había una pequeña pega, y es que, bueno, aquellos coleccionistas que solo quieran coleccionar figuras de cómic, si el buff era un personaje efectivamente de cómic, pues se veían obligados a comprar también las figuras de las películas para poder completar ese buff, lo cual no era del todo satisfactorio. Y viceversa, ¿no? También había veces que el buff era del universo cinematográfico de Marvel, como podría ser el hombre gigante de Civil War, pero para hacerte con ese buff, pues tienes que comprar también figuras de cómic, y hay gente que, bueno, solo compra figuras del UCM, ¿no? Con lo cual es verdad que tenía esa pequeña pega, pero aún así creo que se vivía bastante bien con ese sistema, tanto en cuanto que, bueno, se acababan vendiendo. Es verdad que a veces no te apetecía comprarla, pero la acababas comprando. No solíamos ver que las figuras pues quedaran en las estanterías, que no se vendían, ¿no? Parecía que había un cierto éxito dentro de esa pequeña mezcla. Se mantenía un cierto equilibrio, como bien le gusta a Thanos. Pero ya los últimos años hemos visto cómo este paradigma ha ido cambiando. Y posiblemente pues todo esto tenga que ver también con el hecho de que la aceptación de las películas de Marvel Studios también ha cambiado. Desde Endgame, y con ello también la pandemia, que fue justo después de Endgame, pues ha cambiado mucho la percepción que tiene el público general sobre las películas de Marvel Studios. Y esto ha hecho posiblemente que las figuras no se vendan igual, no se vendan de la misma manera, lo cual también ha propiciado que Hasbro haya tenido que cambiar su sistema de salida de figuras del UCM. Si bien Endgame fue un pepinazo, poco después tuvimos Far From Home, que también tuvo su wave propia y vendió bien. Hemos tenido waves también de Viuda Negra, hemos tenido waves de Shang-Chi. Ahí empezaron a pinchar un poco en cuanto a ventas de figuras, también empezaron a pinchar un poco en cuanto a recaudación en el cine. Creo que son películas que aún así, bueno, Shang-Chi en general creo que fue bien valorada, La Viuda Negra no tanto, pero también daba su circunstancia de que era una película entera de flashback. Pero bueno, fuera como fuere, íbamos sobreviviendo, ¿no? No todas las películas obviamente van a tener el mismo éxito que otras, ¿no? Eso hasta ahí parecía un poco normal, pero llegamos al gran punto de inflexión que fue Eternals. Eternals fue posiblemente el primer batacazo de Marvel Studios en taquilla.
Siempre me gusta recalcar que yo es una película que sigo y seguiré defendiendo, pero las cosas como son, en taquilla no triunfó, y a nivel de Marvel Legends menos todavía. Ya la semana pasada hicimos un vídeo sobre Peck Warmers, sobre figuras que no se vendían, y los Eternals pues eran el número uno, ¿no? Y es que para esto Hasbro hizo una wave entera dedicada a esta película, con solo personajes de la película, con un buff de la película, y fue un auténtico fracaso de ventas esta wave. Y creo que esto fue lo que propició ese cambio ya de que Hasbro dijera, bueno, quizás las figuras de cine ya no se están vendiendo como antes, ¿no? Tuvimos un caso especial que era la película de No Way Home de Spider-Man, pero bueno, Spider-Man siempre creo que es un caso aparte, ¿no? Personaje que siempre va a vender bien. Pero el resto de películas, pues bueno, ya no han venido acompañados de ese éxito a nivel de figuras. Wakanda Forever tuvo figuras y se vendieron un poco regular. Namor sigue estando en muchos sitios. Shuri, también otro Peck Warmer del que hablábamos el vídeo de la semana pasada, y sigue sin ser tampoco un éxito. Guardianes de la Galaxia volumen 3 sí que tuvo éxito de tanto cinematográfico en cines como en figuras, pero ahí ya fue, digamos, la última wave que tuvimos de una película, porque Quantumania, que salió el mismo año que Guardianes de la Galaxia, pues tampoco tuvo mucho éxito ni de taquilla ni de venta de figuras. Y ahí fue cuando ya definitivamente Hasbro dijo, ya está, se acabó esto, ¿no? Ya nos la pegamos con Eternals, con Quantumania, esto no está siendo lo que era, debemos de aflojar, tenemos que parar el ritmo. Y eso nos lleva a nuestra situación actual, y es que Hasbro ha eliminado las waves completas dedicadas a películas de Marvel Studios. Ya no tenemos esas waves de 6-7 figuras con un buff, eso se acabó, y lo que empezaron a hacer son pequeñas waves, por así decirlo, o salidas individuales o a pequeña escala. Lo vimos con Capitán América, Brave New World, con 3 figuras deluxe nada más, que no se han vendido tampoco exageradamente bien, siguen estando todas ahora mismo disponibles en un montón de sitios, rebajadas. Bueno, la película, espera, que tampoco fue un éxito comercial, pues la figura pues un poco más de lo mismo. Y con eso llegamos también a la película de Deadpool y Lobezno, que a mí fue una cosa que me llamó especialmente la atención, porque es una película que sí que tuvo mucho éxito comercial, recaudó más de $1.000 millones. Creo que además podíamos asumir, intuir todos que iba a tener un cierto éxito. Al final Deadpool siempre había vendido bien, y si encima le metías al Lobezno de Hugh Jackman, parecía como que esto tiene que vender. Y así fue, o sea, un éxito rotundo a nivel financiero de la película, pero Hasbro aquí ya no quiso jugársela. Para mí ya fue el primer síntoma de miedo absoluto de Hasbro en este aspecto, ¿no? Hasta ahora se la jugaba había reducido a salidas individuales, pero con este caso sacaron solo 3 figuras, pero que creo que era una película que sí que podíamos haber augurado un buen éxito, igual que lo hicieron con Guardianes de la Galaxia o con Spider-Man No Way Home. Creo que aquí también era un momento de jugársela para Hasbro, pero aún así no quisieron, y no dieron 3 figuras nada más. Y una de ellas un Logan con ropa de civil, ¿no? Que bueno, el caso es que estas figuras sí que se han vendido bien, pero que al final la peli también ha sido un éxito. Hugh Jackman, un personaje muy querido, y verlo por fin con el traje amarillo y azul, pues para muchos fans supuso un gran momento. Pero Hasbro ahí ya nos demostró que no estaba dispuesto yo a invertir tanto en las figuras del cine. Y así se ha ido manifestando posteriormente con, por ejemplo, las figuras de Thunderbolts, que han salido en 2 packs de 2 sin completar ni siquiera el equipo. Lo hemos visto con las salidas de figuras individuales de Daredevil Born Again, porque es verdad que con cada serie Hasbro, o sea, con cada serie de Marvel Studios para Disney Plus, quiero decir, Hasbro no sacaba una wave completa, pero sí que hacía waves cada tanto de Disney Plus que incluían personajes de distintas series, lo cual era una forma buena de mantener un equilibrio, pero también pasaba que muchas de esas figuras tampoco se vendían del todo bien. Con lo cual, ¿qué ha pasado con Daredevil? ¿Hacemos wave de Disney Plus y metemos Daredevil y alguna otra serie? No, amigo, no me la juego más. Sacamos 2 figuras sueltas, Daredevil y el Castigador, y hasta aquí podemos llegar, ¿no? Con lo cual está claro que si bien parece que estas ventas últimas han podido ir más o menos mejor, Daredevil creo que se ha vendido bastante bien, Hasbro claramente lleva un par de años asustada, que no se la quiere terminar de jugar. Y eso entonces nos deja ahora con la pregunta de qué va a pasar ahora en 2026. Se vienen 2 taquillazos, asumimos que van a ser 2 taquillazos, Spider-Man Brand New Day y Vengadores Doomsday. Ya veremos si por lo que sea no llegan a triunfar, pero tiene toda la pinta de que van a hacer buena taquilla, por lo menos una buena estándar, creo que van a hacer. Con lo cual aquí llega el momento de la verdad para Hasbro. ¿Está dispuesta Hasbro a volver a apostar por las figuras del UCM, volver a intentar de verdad sacar buen material? Porque una cosa que ha pasado también es que Hasbro no quiso apostar por Deadpool y Lobezno en su momento, cuando salió la película, con solo esas 3 figuras que comentaba antes,
pero sin embargo este año va a sacar una wave completa de 6 figuras, Cuidadito, Hasbro ha dicho, no, bueno, en su momento no me la juego, pero después de ver el éxito que han tenido las otras figuras, que han tenido la película, y cómo la gente, pues en redes y demás, ha sido pidiendo figuras de esta peli, pues ahora que sí, sobre seguro, voy a sacar una wave de 6 figuras con X-23, traje alternativo de Lobezno, un Deadpool también deluxe. Quiero decir, entonces Hasbro no cierra la puerta a las figuras del UCM, pero parece que no se quiere pillar tanto los dedos. Y insisto, eso nos deja la pregunta de hasta dónde está dispuesto a jugárselo Hasbro este año. Para mí, este año va a ser un punto de inflexión. Va a ser el momento en que o Hasbro vuelva a darlo todo con las figuras del UCM, o se acaben de enterrar del todo estas figuras y que al final ya nos quedemos para siempre, digamos, con pequeñas salidas aquí y allá. Así que vamos a analizar un poquito lo que tenemos este año para terminar de entender del todo qué es lo que nos puede llegar a ofrecer Hasbro para saber si de verdad están dispuestos a poner toda la carne en el asador. Hablemos primero del mundo del cine, con esos dos grandes estrenos que comentaba anteriormente. En verano tendremos la nueva película de Spider-Man, por primera vez una saga de Spider-Man llega a su cuarta película, y según filtraciones, que creo que esto no va a ser ningún spoiler para nadie, tendremos figuras del propio Spider-Man, o Surprise, y del Castigador de Jon Bernthal, y presumiblemente también del Hulk de Mark Ruffalo. Hasta ahí, oye, pues es una filtración, un rumor que tiene bastante sentido, obviamente. Tendremos que tener figura de Spider-Man, y más con ese traje nuevo que ya hemos visto todos, que se ha filtrado, lo ha revelado en un vídeo también en su momento Sony y demás, un traje que está bastante chulo. Entonces tiene sentido, obviamente, que tengamos figura de Spider-Man, tiene sentido que tengamos figura del Castigador, aunque tuviéramos una el año pasado. Bueno, no sabemos con qué traje va a ir el Castigador en esta película, supongo que tendrá algún que otro cambio que hará que merezca la pena una nueva figura, y tendremos figura pues de ese Hulk que según puede ser que sea una nueva versión de Hulk, que ya no sea ese Hulk profesor con el traje que veíamos en Endgame, que es una figura que realmente todavía nos debe Hasbro. Pero bueno, seguramente hay alguna novedad en la vida de Hulk cuando llegue esta película, con lo cual tendremos una nueva apariencia que justifique esa figura, ¿no? Y además, bueno, Hulk es un personaje de los que por lo general siempre vende bien. Entonces, hasta ahí que saquen estas tres figuras me parece lo mínimo, ¿no? Estamos ante un caso también como el de Deadpool y Lobezno, que sacar los personajes principales y ya está. Se rumorean muchos villanos, muchos personajes secundarios, personajes secretos y demás, que puede ser que tengan figuras, puede ser que no. Yo creo que en este caso, con esos tres Hasbro se cubren las espaldas, con el Castigador, Speedy y Hulk, pero es verdad que si los rumores son ciertos y solo tenemos esas tres figuras, querrá decir que Hasbro no ha querido apostar por nada más, porque lo normal es que por lo menos nos dé al villano de turno de la película, ¿no? Tuvimos figura del Buitre, figura de Misterio, figura del Hombre de Arena, del Electro, del Lagarto, del Duende Verde. Quiero decir, las películas de Spider-Man suelen ir acompañadas de figuras también de villanos, con lo cual, o bien, dado el secretismo de esta película, que realmente no sabemos oficialmente quién va a ser el villano, puede ser que Hasbro tampoco lo sepa y no haya podido hacer la figura, puede ser, o puede ser que Hasbro no se la quiera jugar y nos esté definitivamente diciendo que tampoco está dispuesto este año a jugársela, ¿no? Veremos qué pasa, o si estamos ante un nuevo caso de Deadpool y Lobezno, en el que nos da los personajes básicos que sabe que se van a vender bien, y si tienen éxito, pues ya más adelante pues saca el resto de figuras, ¿no? Bueno, de hecho, los villanos de No Way Home, es verdad, hay que reconocer que salieron también un poco más tarde, pero en este caso también era por el secretismo propio de la película, ¿no? Y hablemos ahora de Vengadores Doomsday. Para mí esto va a ser la prueba de fuego, la prueba definitiva que nos va a decir si Hasbro está o no por la labor de seguir apostando por el UCM o no. A ver, cartas sobre la mesa. Ya el equipo de Hasbro durante finales de 2025 en las convenciones, streamings y demás ya anticipaban que este año iba a venir cargado para los fans del UCM. Ya que el año pasado no tuvieron mucho contenido, sí que insistían en eso, que no se preocuparan los fans del UCM, que este año iban a tener muchas figuras. Vale, es verdad que tenemos ya anunciada la wave de Deadpool y Lobezno. Suponemos que tendremos las tres figuras que comentaba de Spider-Man. ¿Y qué va a pasar con Doomsday? Doomsday es una película que con un elenco enorme, ya solo el anunciado, revelado oficialmente en esas sillas de cine, vemos que va a ser un cast súper amplio. Y también hay muchos rumores o también muchas teorías sobre otros personajes que podrían aparecer también en esta película. Con lo cual, Hasbro, si quisiera, podría hacer una cantidad inaudita aquí de figuras. Podría ser la película de la que más figuras saquen si Hasbro quisiera. Ahora bien, insisto, ¿querrá Hasbro de verdad? ¿Será este el año en el que Hasbro diga, hey, volvemos a apostarlo todo al UCM? A ver, ellos insisten en que este año va a venir grande. Así que, pero claro, si luego lo comparamos con las listas filtradas de figuras para Vengadores Doomsday,
quizás esas expectativas que nos están generando no están tan a la altura de esas filtraciones, suponiendo siempre y cuando que esas filtraciones sean reales y que no haya tampoco más figuras, ¿no? ¿Qué nos dicen esas filtraciones? Pues que tendremos figuras, pues sí, de los X-Men que sabemos que saldrán, ¿no? De Cíclope, de Mística, de Magneto, etc. También tendríamos figuras de Capitán América, tendríamos figuras de Thor, de los Cuatro Fantásticos otra vez. Pues bueno, vemos que tenemos un poco de figuras de distintos personajes, distintos equipos, por así decirlo, dentro de esta película. Si de verdad esta lista se confirma, que damos todos por hecho que sí, quizás una figura pueda hacer que baile, pero si se ciñen simplemente a esta lista y no tenemos más figuras de esta película, para mí sería una decepción. Para mí se irían cometiendo un gran error, un error que también cometieron el año pasado, en concreto con la película de Thunderbolts, que es sacar figuras sin completar equipos. Parte de la gracia de tener figuras de películas, de cómics, es poder tener a los héroes, a tus personajes favoritos. Y cuando estamos hablando de películas de equipos, pues quieres el equipo completo, Hasbro. En Thunderbolts nos hicieron lo de sacar dos packs distintos, el pack de Yelena Belova con el Guardián Rojo y el de US Agent con Sentry, dos packs que están bastante chulos, pero nos dejaron fuera figuras de Bucky y del Fantasma, lo cual es bastante decepcionante, porque si tú quieres hacerte con los Thunderbolts, pues no puedes hacerlo. Y encima, según rumores, este año habrá un pack de dos otra vez de El Vacío y Valentina de Fontaine. Pues vale, no están de más, pero seguimos sin completar equipo. Y según los rumores, con Doomsday nos pasaría lo mismo. Tendríamos figuras de algunos de los X-Men, pero no todos los que van a salir. Tendríamos figuras de algunos de los Vengadores, pero no de todos los que van a salir. Tenemos figuras de los Cuatro Fantásticos que tiene pinta de que no van a cambiar mucho los trajes con respecto a la anterior aparición, con lo cual, no sé, un poco raro. Y una vez más nos quedaríamos un poco pues flojeando equipos. Si esto es el caso, creo que las expectativas que nos están creando no estarían acordes con lo que vamos a vivir, sinceramente. Con Deadpool y Lobezno nos pasa lo mismo, tampoco completamos equipos, ese equipo de renegados del vacío. Vamos a tener figura de X-23, estupendo, y de Blade, pues seguimos sin figura de Gambito ni de Elektra, aunque Gambito puede ser que esté en Doomsday. Veremos si es la misma apariencia que veíamos en Deadpool y Lobezno, perdón. Pero una vez más parece que sigue Hasbro con ese punto intermedio de primero te saco solo 3 figuras, si tiene éxito te saco más, pero tampoco te termino de completar. Y con Doomsday y Spearman parece que nos van a hacer un poco la misma jugada, aparentemente. Ya digo, al final es verdad que es opinión basada en rumores, listas filtradas, pero es que los hechos son los hechos, y es que por lo general estas listas filtradas suelen cumplirse bastante rajatabla, salvo alguna que otra figura que pueda cambiar. Con lo cual, ¿estamos de verdad ante el año en que va a haber este cambio de paradigma? Ahora mismo no lo parece. Deberíamos tener más figuras de Doomsday si Hasbro quisiera de verdad darnos a entender que vuelva a apostar por el UCM. Porque con una sola wave para semejante película me parece poco. También es posible que Hasbro haga otra vez la misma técnica de no apuesto todo ahora, voy a ver qué tal se vende esta, voy a ver cómo respira el público, y si eso ya el año que viene, ojo, dentro de 2 años, saco más figuras. Pero eso para mí no es una forma de Hasbro de demostrar que está volviendo a darle un poquito de amor a los coleccionistas del UCM. Existe también otra baza, que puede ser que no sepamos, que puede ser que haya una línea especial, una línea de aniversario que todavía no se haya revelado. Todos los años tenemos alguna línea especial. Hemos tenido del UCM, ya los últimos años nunca eran del UCM, o incluso de los X-Men de cine, también lo tuvimos de los X-Men de Fox hace unos cuantos años. Puede ser que Hasbro se saque de la nada una línea que sirva para una wave para rellenar, digamos, vacíos de figuras pendientes de películas anteriores. Ojalá hicieran algo así, porque creo que muchos fans lo agradecerían. Pero si a estas alturas no hemos visto ni rumores ni nada, es complicado que eso vaya a ser una realidad. Con lo cual, si nos ceñimos a los 2 estrenos cinematográficos con las figuras que han anunciado, creo que nos estamos quedando un poco escasos y no es esa apuesta que Hasbro nos estaba insinuando a finales de 2025. ¿Y qué hay de las series? Porque, bueno, también tenemos estrenos de series este año, pero claro, las waves de Disney Plus como tal también han pasado mejor vida. Según rumores, sí que habría alguna figura de Daredevil Born Again, la segunda temporada, que no sé si saldrá en marzo, si está ya oficialmente anunciada para marzo o posterior. Y sí que tenemos figura del propio Daredevil, entendemos que con el traje negro. Se dice que es figura de Musa y de Bullseye también. Rumores que veremos si son verdad, pero una vez más serían figuras sueltas, no una wave completa, ¿no?
Y de ahí pues pasamos a otras series que tenemos este año. En teoría habrá una serie de Vision Quest. Veremos si hay figuras de eso. Yo lo veo complicado. Y también, bueno, mañana se estrena Wonder Man. Pero bueno, viendo los trailers y demás, no creo que sea una serie que dé para muchas figuras. No parece que sea una serie de acción, ni de trajes de superhéroes, ni nada por el estilo. Con lo cual veo complicado que vayamos a tener algún material relacionado a nivel de Marvel Legends. Con lo cual, ¿eso qué nos deja? Pues las series animadas. Porque bueno, también tenemos series animadas este año que son la siguiente temporada de Spider-Man, de Tu amistoso vecino, y de X-Men 97. Y es que aquí hay que también decir que X-Men 97 ha sido la gallina de los huevos de oro para Hasbro en los últimos años. Una cosa que, fíjense ustedes, que si bien las películas de Marvel Studios no se estaban vendiendo tan bien, o mejor dicho, las figuras de las películas, perdón, con X-Men 97 ha sido una auténtica locura. Los fans quieren todos los personajes que han salido con todos los trajes alternativos, y Hasbro poco a poco los está dando. Hasbro apostó por una primera wave, creo que con cierta sensatez, y después del éxito aquí sí, pues luego fue sacando más, ¿no? Ya hemos tenido hasta 3 waves, creo, de momento. Y todo eso con una temporada. Imagínense con la segunda lo que nos puede dar, ¿no? Y viendo lo que hemos vivido desde esa primera temporada hasta ahora, creo que podemos dar por hecho que tendremos nuevas waves este año de X-Men 97 basadas ya en esa segunda temporada cuando salga, y mínimo tendremos una wave. Visto lo visto, vamos, con el éxito que están teniendo de ventas, creo que lo podríamos dar por hecho. Y ya digo, para mí creo que es la anomalía dentro de las figuras, porque bueno, tampoco es una película realmente de Marvel Studios. O sea, lo produce Marvel Studios, pero no es una película ni tiene lugar en el mismo universo. Al final es una continuación de una serie de los 90 que tiene muchísimo tirón de nostalgia. Y entonces, bueno, creo que el éxito radica más en eso. Es una cosa como muy selecta, muy exclusiva, muy de nicho, que creo que al final, pues eso, se sale un poco de los parámetros con los que medimos el resto del UCM, ¿no? Pero bueno, creo que en ese aspecto sí que tendremos bastantes figuras. Puede ser que se arriesguen también con una wave relacionada con Tu amistoso vecino Spider-Man. Puede ser, o una wave de 2 o 3 figuras, que es lo que, insisto, estamos viendo últimamente. Creo que sí que sería relativamente sensato, porque la serie tuvo un éxito. Medio que de primeras mucha gente parecía reacia a la serie, pero luego al final, viéndola, pues ganó muchos fans. Y creo que mínimo una figura de ese Spider-Man con las proporciones, como sea un esculpido nuevo, con las proporciones que le vemos ahí y demás, creo que sí que vendería bastante. Y en función de eso, pues ya Hasbro debería medir si quiere sacar más figuras de personajes secundarios y demás o no. Pero creo que una mínima tirada de 2-3 figuras sí que estaría justificada con el estreno de esa segunda temporada, pero de momento es que tampoco hay filtraciones al respecto, con lo cual no podemos decir nada. Pero esto nos deja pues con esa duda de hasta dónde está Hasbro dispuesto a arriesgar, ¿no? Con X-Men 97 sí que hay filtraciones, sabemos que habrá wave, pero es que es lógico por el tirón que han tenido las anteriores. Entonces parece que de momento seguimos viendo una Hasbro un poco comedida, por mucho que nos hayan dicho que este año, cuidado, prepárense los fans del UCM, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco ya este vídeo, después de, bueno, hemos comentado pues un poco la historia de cómo han salido estas figuras, lo que está rumoreado este año, y para mí eso, la premisa para hacer este vídeo era pues ese hype que nos había creado Hasbro de este año viene fuerte para los fans del UCM, que no se preocupen, porque las filtraciones no parece que se adecuen del todo a esas afirmaciones. Pero insisto, filtraciones son filtraciones, siempre luego puede haber más, ¿no? Pero para mí Hasbro sigue siendo un poco, entre comillas, cobarde con la salida de figuras del UCM, porque siguen sin apostarlo todo, siguen también esperando mucho tiempo para sacar las figuras. Con Thunderbolts, una película que salió en mayo, no tuvimos las figuras hasta octubre, como empezaron a trabajar en ellas, no sé por qué. Con Deadpool y lo ves, no, pues fueron a lo básico, a lo más básico que pudieron de primera, para luego sacar el resto de figuras. Y creas que no, pues también se pierde un poco el hype, ¿no? Hay muchas figuras que quizás en el momento en que saquen la película, no sé, a mí me ha pasado de ver una película y después de verla decir, es que ahora sí que quiero esta figura, que antes no me llamaba mucho, pero después de lo que me ha gustado el personaje en la peli, quiero la Marvel Legends. Pero claro, con esto pues pierdes ese momento, ya no tienes el mismo hype, no tienes esa misma ilusión a lo mejor por el personaje cuando han pasado 2 años desde el estreno cinematográfico, que es lo que va a pasar con esta segunda wave de Deadpool y lo ves, ¿no?
Pero bueno, claro, luego que si no se vende bien el UCM o no sé qué, también quizás deba Hasbro hacer un ejercicio por su parte de intentar también cuadrar un poco mejor las salidas de las figuras con respecto a los estrenos, para que pues la motivación, la expectación esté ahí arriba, ¿no? Veremos si efectivamente este año se cumple ese pronóstico, si de verdad estamos ante un cambio de paradigma y Hasbro vuelve a apostarlo todo por el UCM. Insisto, 2 peliculones este año presumiblemente, o sea, 2 películas que sobre el papel deberían vender muy bien, Spider-Man y Doomsday. El año que viene también película de Vengadores de Secret Wars. Pues bueno, creo que ahora mismo se le han alineado los astros a Hasbro para decir volvemos a poner toda la carne en el asador, vamos a tope. Son 3 películas que deberían, insisto, pues tener mucho éxito taquillero y mucho éxito con merchandising. Así que vamos a ver hasta qué punto Hasbro de verdad está dispuesta a hacer feliz a los fans del UCM, o hasta qué punto pues sigue un poco esa estrategia cobarde de ir a lo sobreseguro y ya luego pues vamos viendo. Dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que confías en que efectivamente este año vaya a haber ese cambio y podamos por fin ver más figuras del UCM? Realmente igual te da igual el UCM, no lo sé. Tampoco vamos a entrar a hablar de las películas como tal. Aquí al final lo que queremos es hablar de las Marvel Legends. Así que dinos tu opinión. ¿Crees que van a estar a la altura este año por fin? ¿O crees que Hasbro definitivamente se ha trincherado y no va a volver a apostar como apostaba antes por las figuras del UCM? Déjalo en los comentarios, y ya que estás por ahí, pues como siempre te pedimos, dale like a este vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, y por supuesto estate atento y dale al play al siguiente vídeo de Legends Team Up.